Listos. Muy bien. Alejandro, hola. Alejandro Estrella nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, bienvenido a este espacio y sobre todo muy contentos de que nos puedas dar el honor de inaugurar este proyecto donde buscamos proyectar y posicionar sobre todo la psicología. La intención acercar y fomentar pues en qué consiste, las formas distintas en que se trabaja, pero lo iremos viendo poco a poco. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, muy bien. La- Muchísimas gracias por la invitación aquí a CIPRE. sí, pues la idea nos da mucho gusto realmente que nos puedas acompañar porque te hemos seguido y sabemos que has estado en distintos escenarios y estás siempre actualizándote y que estás también en constante interacción. Y eso nos llamó mucho la atención porque, pues, la idea de este proyecto, como te platicaba detrás de cámaras, ahora sí, es acercar, ¿no? Cómo trabaja el psicólogo, qué beneficios podemos encontrar, el, el distintas herramientas que nos pueden proporcionar. Entonces, creemos que, pues, tú nos puedes ayudar. ¿Quieres presentarte un poco, Alejandro? ¿De Claro, dónde eres? ¿Tu nombre? ¿En qué redes te podemos encontrar? bueno, pues yo me llamo Alejandro Estrella, así como está aquí. Me pueden decir Alejandro o Alex simplemente. Pues como ven, pues yo soy psicólogo, hace como unos, ¿qué será? Como 14 o 15 años que terminé la carrera. Y de ahí ya estudié una maestría en psicoterapia postmoderna. Yo soy psicoterapeuta específicamente del enfoque postmoderno. Es un enfoque que no se conoce mucho. De ahí estudié un diplomado en sexualidad humana, una certificación internacional para trabajar prácticas colaborativas, es como una especialidad de mi psicoterapia, y de ahí ahorita acabo de terminar una certificación en algo que se llama diálogos abiertos, que es un Ok, modelo postmoderno para la atención de casos psiquiátricos graves. Es como la última especialidad que acabo de terminar. Y bueno, junto con una colega que se llama Adriana Chimal y un colega que se llama Roberto Canto, ok. tenemos una organización que se llama Miradas Colaborativas, que es una organización que se encarga de dar servicio de psicoterapia, capacitación, cursos, ¿no? Desde ese enfoque de la posmodernidad. Y pues pueden ubicarme allá en la página de Miradas Colaborativas o en mi perfil tal cual, que es psicoterapeuta Alejandro Estrella. Claro. Oye, suena muy, muy interesante. Realmente es una propuesta muy interactiva, o sea, muy, muy interesante y sobre todo valiosa, valiosa, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es muy valiosa? Porque yo creo que uno de los estigmas muy, muy comunes es que se puede confundir la función del psicólogo, ¿verdad? O sea, de entrada que cualquier psicólogo puede dar terapia. Y bueno, yo creo que tú eres una persona pues autorizada como para podernos decir y preparada estas diferencias, o sea, realmente se requiere de una especialización y una formación muy, muy rigurosa. ¿En qué consiste este enfoque que tú manejas posmoderno, Alejandro? Platícanos así a grandes rasgos. ¿Qué podemos encontrar? O sea, la gente, ¿qué beneficios encontraría? ¿Cómo podría trabajarse? Digo, entendería que podría ser una gama muy, muy amplia. Bueno, de entrada tienes toda la razón, Juan, que pues hay como psicólogos de muchos tipos, ¿no? Al fin y al cabo diríamos que la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento, las emociones y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, desde este punto podríamos decir que el psicólogo es como que el experto, ¿no? De los pensamientos, de la conducta y de los sentimientos de los seres humanos. Es decir, que él sabe más o menos cómo la gente se siente, se comporta y piensa, ¿no? Como que tiene que ver con esta idea de la Claro, experiencia, y es como lo que trabajan desde este punto, pues el psicólogo puede trabajar pues, prácticamente donde haya un ser humano, y por eso hay claro. tantos tipos de psicólogos, ¿no? Hay psicólogos, como dices, del deporte, psicólogos
Sí. de educación, psicólogos en el área forense incluso, en la jurídica. O sea, hay muchos tipos de psicólogos. Y específicamente hay un psicólogo que es el psicólogo clínico o de alguna forma también llamado psicoterapeuta, que es el que da terapia y que este tipo de psicólogos se encarga básicamente de darle bienestar a las personas cuando de alguna forma se sienten mal por alguna razón, ¿no? La que sea. Está persiguiendo este de ahí. Y pues como bien dices, esta es una especialidad, la psicoterapia o la psicología clínica es una especialidad como tal. Claro. Y bueno, hay muchas formas o muchas maneras de dar terapia dependiendo de la formación del psicólogo. Y entonces conocemos los más comunes son el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algunos conocerán por el cognitivo-conductual, los terapeutas humanistas, los terapeutas familiares, y bueno, estamos nosotros que somos los terapeutas posmodernos, somos de yo digo, lo último que ha estado surgiendo y de verdad ha sido muy poco conocido, pero pues ya se empieza a conocer más. Hay psicólogos posmodernos literalmente por todo el mundo. Órale. Este modelo es, diría yo, una cosa de 180 grados de diferencia a los otros modelos. Está partiendo de la idea de que cada uno de nosotros tiene una manera diferente de mirar el mundo. Nadie piensa igual las cosas. Cada quien ve las cosas de manera diferente. Y que a veces damos por hecho de que vemos lo mismo que los otros ven, pero no es cierto. O sea, por ejemplo, pensamos que todos vemos el mismo blanco, pero la realidad es que cada quien ve blancos diferentes, ¿no? Sí, claro. Tan así que hasta nos confundimos. Tú ves blanco, yo veo gris, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada quien ve las cosas de forma diferente. Y desde esta perspectiva, es parte de la psicología posmoderna de decir, ¿cómo? Bueno, la primera pregunta es ser, si cada quien ve cosas diferentes, ¿quién tiene como la verdadera mirada? ¿Quién ve las cosas real como son? Esa Esa es como realidad, claro. la realidad como objetiva que se ha planteado la psicología muchas veces. Claro. Desde una visión socioconstruccionista posmoderna diríamos, pues que nadie y todos al mismo tiempo. Sino, o sea, no es que yo tenga la verdad o que tú tengas la verdad, sino que cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene la manera de mirar las cosas a su estilo y su forma, dependiendo de su experiencia, dependiendo de lo que conoce, ¿no? Desde este punto de vista, entonces el psicólogo no puede decir, lo que yo veo es mejor que lo que ve mi cliente, ¿no? O tengo más razón que mi cliente. Claro. Sino, como psicólogos, entonces, posmodernos, diríamos que tenemos una opinión de lo que ocurre y el cliente tiene otra opinión. Entonces, desde este punto parte la terapia posmoderna, porque desde aquí ya el psicólogo, más que decir cómo tiene que vivir la persona su vida o qué tiene que exactamente hacer la persona, nos basamos mucho de pues, cómo lo ve la persona, qué piensa. Entonces, desde su perspectiva. Desde su verdad. perspectiva, empezamos a trabajar y a construir formas diferentes de mirar la vida. Y cuando encontramos formas de pensar diferente, encontramos que actuamos diferente y sentimos diferente. Por supuesto. Y entonces, desde ahí se empieza a trabajar y de una forma muy interesante, porque entonces, como psicólogo, no me va a importar el tener que diagnosticarte, así como que, pues yo creo que tú tienes depresión, porque esa era mi mirada, es lo que yo veo. Una unidad de medida universal, ¿no? Y etiquetada. Efectivamente. Claro. Más bien yo le voy a preguntar a la persona, ¿tú qué sientes que pasa contigo? ¿No? Claro. Cuéntame, ¿qué ocurre? Y entonces, más que diagnosticar, voy a tratar de conocer y entender a la persona que viene conmigo. Eso está bien interesante, que lo que tú dices, conocer y entender, pero sobre todo, digo, y la gente que nos esté escuchando, el mensaje súper importante que nos das de, oye, es un espacio de confianza y libre de juicio, porque me parece también hay una excepción por la perspectiva social que tenemos sobre lo moral, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que creemos.
de manera general o universal lo que deben de ser las cosas. Y esta particularidad que yo creo que planteas en esta especialidad me parece muy interesante. Sí, claro, y ha traído obviamente dilemas muy grandes, ¿no? Claro. Muy grandes acerca de lo que consideramos correcto o no es correcto, pues va a depender, como dices, de la situación, de la perspectiva, de los momentos, y entonces lo que nos ha enseñado bueno, lo que hemos aprendido en esta especialidad es que justamente no podemos reducir las cosas a una palabra, a un término o a un diagnóstico, sino Claro. que tenemos que conocer la situación de manera específica. Yo puedo ver que una persona golpea a alguien, pero qué riesgoso decir, es un agresivo. Pero Sí, espérate, tengo que entender qué pasó, ¿no? sí, Si golpeó, cuál fue su intención, qué ocurrió, qué situación, ¿no? Como de repente decimos, es que es un tóxico, o yo soy una tóxica, decimos, ¿no? que se ha fomentado mucho Se ha esa fomentado palabra, mucho. ¿no? Muy vulgarizada ahora. Sí, y que de repente nos quedamos ahí como, es que somos tóxicos o que el otro es tóxico. Si Sí, yo como psicólogo me quedara con eso, pues que me reduzo a algo, pero más que pensar que es tóxico, ¿no es? Yo tendría que saber, bueno, ¿qué pasó? ¿A qué te claro, refieres con ser tóxico? claro, ¿Qué exactamente está ocurriendo en esta situación? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo fue que dijeron las cosas? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Cómo lo piensa el otro? Y entonces eso invita a analizar y a pensar las cosas de una manera más amplia sí. y no solamente a, como dices tú, a tener que juzgar lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Ujú. Sí, claro, entiendo que es como qué sentido tiene esta circunstancia también para la persona o qué factores están pues involucrados. Y vaya, me da la impresión, y este mensaje yo quisiera compartir, o sea, la importancia, yo creo que también ha de ser un reto para ti, la escucha, el entender ese sentido que la problemática pueda estar siendo para la persona, o sea, es realmente muy difícil, digo, escuchar es una, pues no sé, habilidad o es una herramienta, ahora es que podría decir una herramienta para el psicólogo muy, muy importante, ¿no? Sí, claro. Y entender desde cómo lo ve la persona y no cómo lo veo yo, Claro. que esa es otra cosa, ¿no? O sea, es como un verdadero escucha. Fíjate que sí, es súper valioso lo que nos dices porque yo creo que, bueno, al menos en mi experiencia, sí ha llegado a suceder el hecho de, híjole, es que no sé, porque me va a regañar, perdóneme por lo que acabo de hacer. Y entonces, ¿cómo eso también puede influir? O en ocasiones es, ¿sabe qué? No, ya no voy a ir porque, o no fui porque, usted me termina haciendo otra cosa de lo que habíamos hablado. Y digo, creo que también es como un estigma o un mito que se suele dar mucho en la consulta y que, bueno, en este enfoque que tú manejas es importante esa aclaración, ¿no? Para la gente que pueda acercarse. Claro, yo no soy nadie para regañar a nadie, ¿no? Y, Sí, y de entrada además, que no regañamos, ¿verdad? claro, de entrada, ¿no? Y en segundo, creo que además, pues la persona más experta de la vida es uno mismo. Claro. ¿Quién más? O sea, imagínate que yo tenga que decidir por la vida de ti y decir, ¿cómo? Sería una grosería incluso, creo que hacer Sí, esto. claro. Y responsabilidad completamente, ¿no? De Claro, ambas partes. claro. Si la gente hizo algo en cualquier momento, ella lo hizo y sabrá por qué lo hizo, ¿no? Y en Claro. terapia, más que tratar de regañar a la persona, pues tendríamos que a lo mejor sentarnos a analizar y a pensar qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, Y ahí es el psicólogo, su papel, pues más bien es como, pues ser un facilitador de la persona. Es, a ver, cuéntame, ¿esto que pasó a ti te pareció bien? ¿Tú cómo lo claro, viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te crees que a lo mejor tendría que haber sido diferente? ¿O tú qué claro. piensas que ocurrió? Pero como tú bien dices, pues no, ¿no? Y me acuerdo un caso tal cual de una cliente que vino y que me decía, es que yo no sé si dejar a mi esposo o no dejar a mi esposo, ¿no? Y, ella había quedado que iba a aguantar un poco más. Y cuando vino a la siguiente sesión,
Ajá. Me dijo, es que terminado la terapia, me fui de mi casa. Me fui de mi casa y me fui con la otra persona, Ya. literalmente, ¿no? Y cómo de repente uno podría pensar, pues quedé con el psicólogo de que no iba a ser así, de que me iba a quedar todavía con mi esposo un poco más. Sí. Y justamente fue lo que le dije, pues es que quedamos que lo que tú hagas estaría bien, Ujú. porque por algo sucedieron las cosas. Sí, claro. Pero sí Sí, tienes claro. toda la razón, mundo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sobre todo también lo pregunto porque, y lo indago un poquito, porque yo creo que quizá puede ser prejuicio mío, el que en ocasiones existe este mito, o sea, que el psicólogo es alguien ideal, perfecto, y que todas sus acciones y decisiones son socialmente aprobadas, ¿no? Y que precisamente vamos con él porque nos va a decir y nos va a guiar sobre qué tengo que hacer yo, ¿verdad? O sea, entonces, me parece súper valioso el aporte porque pues es asumir también una responsabilidad pues compartida, ¿no? En cierto modo. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Y, Y dime. no, y sí tienes toda la razón del mundo, Juan. Digo, al fin y al cabo, hay una realidad compartida. Digo, no solamente, me acuerdo todavía este caso, ¿no? Que una persona me contactó justamente por Facebook y me dijo, ¿crees que yo pueda salir de esto que me pasa? Digo, pues la verdad es que yo creo que sí, yo creo que sí puedes recuperarte después de la psicoterapia, ¿no? Y me dice, "Mm, pero no sé, yo creo que no voy a poder. Creo que no voy a poder, de verdad creo que no. Ajá, le dije, yo creo que sí, a lo mejor y si lo intentas, le dije, ¿no? Ujú. Me dice, mira, yo creo que no, pero si tú me garantizas, si tú me garantizas que después de la terapia voy a estar bien, voy contigo a terapia. Y entonces le dije, no, sabes que entonces no vayas a terapia. Claro. No vayas a terapia porque no te puedo garantizar nada, ningún psicólogo puede garantizar nada, porque además, digo, si tú vas a pensar así, pues mejor no vayas a terapia. ¿Por qué? Porque, digo, la responsabilidad de la persona no solamente implica un querer ir a terapia, sino te va a Ah, implicar también hacer algo. O sí, sea, no, definitivamente. como bien tú dices, no va a estar en las manos totalmente del psicólogo que la gente cambie. También uno va a tener que hacer su esfuerzo y va a tener que hacer cosas, ¿no? Para que las cosas cambien. Y eso es algo también muy, muy valioso, si el psicólogo vende curas, o sea, si el psicólogo te puede garantizar eso, yo creo que es una consigna muy, muy, muy importante, ¿verdad? A veces tenemos, en mi opinión, creo que el, el, el formato instaurado de cuando vamos al médico y que tras esta serie de síntomas y signos se me va a dar el paracetamol, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Y que con el psicólogo, y a veces hasta en la entrevista, ya vino la entrevista, ya fui y no me curó, no me ayudó en nada absolutamente. No, pues es que ni siquiera el doctor te puede garantizar nada. Sí, O sea, te puede dar el medicamento, pero tú tienes que tomarlo, ¿no? O sea, no sí, solamente te va a decir, yo te curo, espérate, no. Tú sí, tienes que hacer algo y además no solamente es el medicamento. Muchas veces tienes que cambiar tus hábitos de alimentación, tendrás que cambiar tu forma, tu estilo en la que manejas tu vida, ¿no? O sea, aún con un doctor, un médico, claro. necesitarías tú también hacer de tu parte. No, no, o sea, el médico te puede decir a lo mejor para dónde irte o qué tienes que hacer, pero, y lo mismo ocurre con el psicólogo, ¿no? O sea, Sí, es lo que tú decías, ¿no? A lo mejor el psicólogo va a facilitar, te va a dar algunas sugerencias, te va a ir llevando para algún lugar a lo mejor junto contigo, pero tú también tienes una parte de responsabilidad contigo. ujú. Y es que si garantizáramos las cosas, tendríamos que decir algo así como, te curas siempre y cuando logres hacer esto, esto y esto, ¿no? Que Ujú. en la vida real nunca hacemos al 100% nada de lo que nos dice el médico, ¿no? Sí, 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 Porque la sí, vida sí, es mucho más compleja que bueno, ¿no? Que la teoría. sí. Y yo creo que ahora en medio de esta pandemia quedó más que demostrado, ¿no? No, no seguimos indicaciones muchas de las veces. ¿No?
Y que, bueno, todo depende de los estilos de vida de cada quien, ¿no? O sea, Sí. realmente hay indicaciones que simplemente no se pueden seguir. Ujú. Y justamente por eso también es que, pues, digo, no es que no se pueda garantizar, pues, porque nos pueden decir, ay, entonces, ¿para qué voy al psicólogo, no? O sea, Claro, sino implica saber que no todo está en el control del psicólogo, ¿no? Ni tampoco todo está en control de una persona. por Implica supuesto. reconocer esto, pero implica reconocer de lo que sí controlo, qué puedo hacer, ¿no? Claro. Hasta dónde llega como mi responsabilidad, la responsabilidad del psicólogo, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo creo que va para allá, ¿no? Sí. Sí, entiendo esta parte importante de la particularidad de, pues de nuestro caso, la gente que va al psicólogo, pero una de las inquietudes que me surgen es ¿por qué la gente no va al psicólogo? O sea, ahorita, hace rato en tu introducción decías, facilitamos el bienestar o la calidad de vida en una persona. Hasta cierto punto, cuestión relativa, subjetiva, entiendo esa parte. Pero ¿hay alguna forma general? Y si no, también es muy válida. ¿Por qué la gente no va al psicólogo? Pues ahorita hice una encuesta en mi Facebook justamente con esa pregunta. Así tal ¿Ah? cual, tal cual. Puse, ¿por qué la gente no va al psicólogo si se siente mal y tiene el recurso para eso? Porque en un primer momento podríamos que a lo mejor no hay dinero para Claro, pagar a un psicólogo, ¿no? Aunque realmente, al menos aquí en Yucatán, no sé, en tu estado o en otra parte de México, uno puede encontrar psicólogos hasta en el Seguro Social, ¿no? O sea, sí, uno claro. pudiera ir al psicólogo en el Seguro Social o hay módulos de salud En un donde, centro de salud. donde Ujú. cobran, creo que 50 pesos la consulta, ¿no? Entonces, hay como la posibilidad en un momento dado. Pero bueno, supongamos que la gente tiene el dinero para pagar el psicólogo. Aún así, la gente no va. Y me ha tocado, le digo, y pues me dicen, bueno, ¿cómo hago para quitarme este trastorno de personalidad límite? Me dicen, ¿no? Yo, pues ve a terapia, ¿no? Ujú. ¿Cómo le haces? Pues ve a terapia. Ah, muchas gracias, ¿no? Pues nunca que vaya la persona. Y esa es una incógnita que tenemos. En la encuesta que hice, contestaban las personas algo así como que a veces da miedo ir al psicólogo. Nos pasa como cuando no queremos ir al médico y nos da como ñañara de ir al médico a consultar algo, ¿no? La inyección, ¿no? La inyección o que va a pasar algo mal. Y como dice, a lo mejor hay muchos mitos por allá. Ajá, También el hecho pues decir cosas personales no es muy cómodo para muchas personas. claro. Y por otro lado, también el decir cosas, lo que llamo difíciles de decir. De por sí es difícil de decir cosas y abrirse de hablar de esto es complicado. Y te lo digo porque hay clientes que me lo han dicho, yo no quiero continuar a terapia porque es muy difícil lo que estamos abordando. Y Ujú. entonces lo que yo les digo es, no tienes que hablarme de nada que no quieras hablar. Y justo este es otro, de repente, mito en la terapia, ¿no? Como que tenemos que decir todo lo tenemos que decir. No es necesario que nos cuenten todo, que se abran como un libro. Claro. De por sí va a ser difícil. En una hora no nos puedes contar toda Sí. tu vida, ¿no? Y en ocasiones en menos. Va a ser en menos, claro, ¿no? Hay terapeutas que 40 minutos es lo que Sí, trabajan. Entonces, no tenemos que saber todo, pero yo creo que lo que sea cómodo de decir, hasta donde se puede y que consideren importante, se irá avanzando. De poco en poco se van avanzando las cosas. Y el psicólogo, parte de su trabajo es armar el ambiente, ¿no? Armar el claro. ambiente para que la persona se vaya sintiendo cómoda, se vaya sintiendo en confianza, para que las cosas se vayan dando. Entonces, yo creo que ahí sí es como vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a darle chance, aunque sea una sesión al terapeuta. Si viste que no te resultó, no te sentiste tan cómodo, a lo mejor puedas probar con otro terapeuta, ¿no? O con otra Ujú. persona, como cuando vamos con un doctor y no nos gustó, pues a lo mejor pruebas con otro doctor, ¿no? Y no Claro, demasiado rápido decir, ay, es que la psicología no sirve. sí.
O sea, en esa parte tan determinante de poder decir, una cosa es no sentí ese clic o no me sentí cómodo al extremo de decir la psicología como tal no sirve, porque creo que en ocasiones se hace esa aseveración en perspectiva muy general sobre una situación, como tú decías, particular, ¿verdad? Bueno, y Claro. precisamente ese es un poco el fundamento de este espacio, o sea, poder mostrar esta serie de mitos, resolverlos y la gente que pues tenga las dudas también en nuestros comentarios nos lo pueden hacer llegar o directamente también contigo. Es mostrar el espacio, la oportunidad de conocer, porque pues sí, es muy importante. A mí me ha parecido hasta, o me parece siempre irónico el cómo hasta hay imágenes, ¿no? Te sientes mal, vas al médico, te duele tal parte de tu cuerpo, vas a este especialista. Pero cuando emocionalmente no estás, ¿qué hacemos? O sea, hay cierta negligencia en ese punto, ¿no? No, como es una cultura, ¿no? No hay Sí, la cultura para ir al psicólogo. Bueno, si con trabajo vamos al dentista, ¿no? sí, Entonces, al psicólogo peor, ¿no? ujú, Iríamos al dentista cuando nos duele la muela y cuando nos duele mucho la muela, ¿no? sí, No cuando nos duele, cuando nos duele mucho. Entonces ya claro, vamos al dentista. Al psicólogo, eso se los digo, ¿no? Vienen a terapia cuando ya se están suicidando, ¿no? sí, Oye, espérate, ¿por qué tienes que esperar a llegar al punto de intentar el suicidio para ir al psicólogo? A lo mejor desde el momento que te sientas ya un poco estresado, cansado, se sientas ansioso, a lo mejor puedas darte una vuelta. sí, Que, que digo, no, o sea, es más fácil, vamos a llamar la metáfora del médico, no es más fácil curar una gripe que curar una neumonía, ¿no? claro, Pero claro. la gente llega cuando ya está en neumonía, ¿no? Sí, Esa es la cuestión. sí, y que Entonces, en una hora no se lo resolviste. O ¿no? sea, Y, vamos a ponerlo de alguna forma, ¿no? claro, y es cuando dices, oh, pues parece que el proceso va a tener que durar un año, ¿no? Ujú, Un año sí. porque pues ya es cáncer, ¿no? Habría de manera, no sé, un tanto arriesgada, un momento, un timing, un momento específico para que alguien pudiera considerar el buscar ayuda. Tiene que ser, como tú dices ahorita, oye, cuando ya estás de plano con algo súper avanzado, cuando estás experimentando cierto conflicto o una cuestión de prevención, ¿no? No sé. O sea, entiendo que puede haber distintas formas. Desde, desde el gremio psicológico realmente hasta se habla de que así como uno va al dentista cada 6 meses, uno debería ir al psicólogo también cada 6 meses, ¿no? O sea, como una cuestión de rutina dentro de la salud mental. La realidad es que tal vez todavía estamos muy en pañales, al menos en México, para que esto suceda. Uno puede ir al psicólogo en cualquier momento, incluso si no te duele nada, vamos a decir, me siento bien, entonces lo que va a ocurrir en la psicoterapia es que si tú estás, digamos, normal, ¿no? Estás bien, entonces lo que va a ocurrir es que vas a empezar a subir, es decir, vas a mejorar tus habilidades, tus talentos, tus virtudes, vas a ir como incrementando tus posibilidades si toma la psicoterapia. Ahora Claro. bien, en qué momento ir a lo mejor digo, pensando en el caso más extremo, yo diría cuando tú ya sientas que por ti solo ya no estás pudiendo manejar algunas cosas, y aquí sí implica pues cierta honestidad de nuestra parte, ¿no? Cuando Claro. de repente ya es algo tan intenso que dices, creo que vale la pena, ¿no? Ir a psicoterapia. Ujú. Sí, claro. O sea, ese momento en el que la persona pueda entrar en conflicto de a veces que no encuentra una respuesta, ¿no? O sea, se puede ver el caso en donde hay muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes y muchísimos cuestionamientos que llevan a otra y a otra y a otra, en donde, pues sí, precisamente podría ser un buen momento para considerar el solicitar una orientación, ¿verdad? Un apoyo, claro. O cuando las emociones son muy intensas, muy Ujú, intensas.
y que no tendría que ser que tienes una enfermedad, sino que las circunstancias pasan. Por ejemplo, ahorita en pandemia, no solamente las personas, los psicólogos fueron a terapia, yo fui a terapia. ¿No? O sea, por Sí. ejemplo, llegó el punto que hasta yo como psicólogo, con todos los recursos que conozco, no fue suficiente. O sea, llegó el punto que las cosas fueron tan complicadas en todos los aspectos que en ese momento dije, ¿qué está pasando? ¿No? Ya no. Ese es el momento para ir a terapia. Es decir, porque algo ya me empieza a generar y no es como lo común, y entonces ya es momento de ir a hablar con alguien. Afortunadamente, digo, a lo mejor los que somos psicólogos o tenemos más acceso a esos espacios, conocemos colegas o hay más cultura, no sé, y pues unas cuantas sesiones como que va generando, ¿no? ¿Qué Claro. va a pasar? Que si tú no vas a psicología, pues la emoción cada vez va a ser más difícil. Y cuando te das cuenta ya escuchas voces, ¿no? Sí, Y entonces, ¿no? No dejes que eso suceda. sí, claro. Sí, siempre es un buen momento, ¿verdad? O sea, desde la intervención a una situación crítica, hasta cuando apenas empieza a salirse de control un problema, como la gente interesada en el autoconocimiento, ¿no? O sea, en saber y explotar pues todas sus condiciones y conocer sus propias debilidades, creo que sí es muy valioso. Alejandro, ¿por qué, ¿por qué hacer otra especialidad en sexualidad? Platícame un poquito de tus proyectos. Me estabas diciendo ahorita que también tienes adicional a miradas colaborativas. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar ahí. Bueno, hiciste dos preguntas. Una Sí, pregunta fue la situación de la sexualidad y otra fue la situación de miradas colaborativas. En cuestión de la sexualidad, creo que entré al tema porque lo necesitaba en su momento. Estaba trabajando con adolescentes y pues la sexualidad era una de las cosas más importantes a trabajar y por eso fue que tomé pues ahora sí que la especialización, ¿no? claro. De hecho, aquí entre nosotros también te comento que el trabajo con adolescentes y jóvenes es una de las cosas que más hago también, ¿no? Es una de Ya, las muy cosas que bien. más me encanta. Me gusta trabajar mucho con jóvenes y con adolescentes. Y bueno, en cuestión de miradas colaborativas, es una organización. Estamos empezando, tendremos como unos 6 meses de haber Ya. empezado, ¿no? Y que nuestra tirada es pues llevar servicios a las personas que Ujú. requieren en psicoterapia. Ahorita hay cosas que son como gratuitas y hay cosas que tienen costo. Hay Ok. cosas que tienen costo como la psicoterapia y algunos cursos que damos, pero también hemos dado varios talleres que no tienen costo, ¿no? Esta vez dimos uno sobre, bueno, la primera que dimos fue sobre arte terapia, dimos Ok. uno sobre sexualidad, hemos dado algunos sobre depresión, ansiedad, para público en general y sin ningún costo totalmente, ¿no? Entonces ahí por ahí pueden entrar, incluso hay unas que están grabadas en la página, miradas colaborativas, y entrar a ver estas, digamos, talleres o conferencias que hemos dado y han sido como muy interesantes. Ahorita se están empezando a dar algunos otros talleres, pero Ya. tienen un costo, pero muy, muy económico. Sí, claro. Dimos uno sobre depresión y ansiedad, muy interesante, salió muy, muy bien, porque trabajamos mucho con las emociones. Hubo otro que dimos sobre duelo y muerte. Es una de las cosas que más se están enfrentando ahorita las personas por pandemia. Y muy bien, muy interesante. Ahorita vamos a dar uno sobre bienestar psicológico, que tiene que ver como cómo mejorar el bienestar o encontrar bienestar. Y yo específicamente voy a dar Vale. uno que se llama Cuando el amor se va. Cuando el Emociones amor y se va. cuando el amor se va. Ok. Emociones y separación de pareja, que tiene que ver con qué es lo que se vive y qué pasa emocionalmente cuando uno se separa de su pareja, ¿no? Y a lo mejor otras formas de Súper mirar esta interesante. situación, ¿sí? Otras formas de mirar la situación que nos puedan ayudar a lo mejor a como construir separaciones de pareja más libres, más cómodas, ¿no? Más plenas, Claro, claro. que no tuvieran que ser tan incómodas como de repente pasa. Sí.
Y justamente esto es una de las cosas de las que vamos a hablar en el taller. Va a ser este 27 de sábado 27 a las 6 de la tarde. Entonces, Bien, sí. bien. ¿Nos los Y otra, compartes para difundirlo? sí, sí, Seguramente habrá muchísima gente interesada. muy, muy interesante. Justamente las emociones tienen mucho que ver en separación de pareja. Me preguntan, ¿por qué no puedo dejar de pensar en mi pareja? Es que lo amo tanto, ¿no? Ujú. Y a veces le digo, bueno, no sé si es el amor lo que te impide dejar ir a tu pareja o es la culpa, ¿no? A veces hay emociones que están por ahí metidas, que no nos dejan cerrar una relación. Sí, Y la última cosa que estamos haciendo de manera muy fuerte, y acá te lo comparto, Juan, es adelante, que adelante. estamos haciendo supervisión y acompañamiento a terapeutas, a otros terapeutas. Parte Muy de bueno. lo que hacemos es supervisar a otros terapeutas. Tenemos un grupo que se llama Grupo de Multivisión. Es un grupo donde nos reunimos puros terapeutas a hablar sobre nuestros casos, sobre lo que nos preocupa, acerca de también como personas, o digo, como terapeutas somos personas, ¿no? Claro, Entonces, como un acompañamiento para terapeutas, es unas cosas que estamos haciendo. sí, Y justamente vamos a dar unos diplomados también para terapeutas, porque algo que hacemos es capacitar a otros terapeutas también, ¿no? sí, En claro. todas estas cuestiones. Digo, Pues para más la o gente menos. que nos está sintonizando, estamos hablando del proyecto del licenciado Alejandro Estrella y habrá quien diga, ay, ¿cómo que hablan entre terapeutas de casos y que cómo se platican ellos? Eh, les platico un poquito. Parte del deber ético y profesional como formación de los psicólogos es tener una rigurosidad científica. Entonces, la supervisión te la otorga, en donde te alineas a la técnica y a la teoría, eh, porque luego hay gente que, ay, bien padre, tú nomás te sientas en tu silloncito y escribes. No, es todo un instrumento, un dispositivo de trabajo constante, o sea, es algo, pues sí, ¿no? En constancia y una responsabilidad ética del psicólogo. Entonces, quienes estén interesados, pues por ahí manden un mensaje al licenciado para que puedan, pues, disponer de estos servicios, ¿verdad? Y digo, es tan ético como dices, ¿no? En el sentido Ujú. de que pues sí, para empezar, hay un deber ético de que cuando hablamos de nuestros casos, para empezar son anónimos. Nunca Ujú. hablamos de ni quién es quién, ni nada por el estilo. Y Claro, una de las preguntas que nos hacemos nosotros cuando hacemos supervisiones, ¿qué diría la persona si nos escuchara hablar de ellos en este momento? sí, Entonces, claro. tratamos de hablar de nuestros clientes como si ellos estuvieran presentes en ese momento escuchándonos. Ujú. Eso es algo que para nosotros ha sido muy importante, porque justamente también se nos hace un poco grosero tener que hablar de nuestros clientes como si hablaras a espaldas de ellos, ¿no? Entonces, tratamos de ser muy respetuosos incluso en este sentido, tan así que ahorita existe algo que se llama el equipo reflexivo, Ok, que es una situación en donde el cliente puede escuchar lo que los terapeutas están diciendo sobre él mismo. ya, wow, muy Haz de interesante. cuenta que una persona le da terapia a la persona y luego de esto el cliente se queda y escucha lo que los terapeutas dicen acerca de lo que escucharon de lo que dijo. ¿No? Y Interesante. eso es algo súper interesante que se está haciendo en prácticas posmodernas, justamente, ¿no? Ujú. Porque pues tiene que ver justamente con esto de cómo transparentar la terapia y no entonces como decir yo soy el experto que lo sé todo, sino que es una opinión, lo que yo pueda dar tan valioso y que la idea es que le sirva al cliente, ¿no? Sí, claro. Sí, me imagino, pues siempre en esa oportunidad de que es una particularidad humana, o sea, es alguien que también puede ser una aportación y sobre todo que cuenta con la formación para hacerlo, ¿no? Ujú. Claro, muy, muy, muy Totalmente. interesante. Entonces,